Kaixo, egunon guztioi, hasiera ekitaldi ederra eskaini diguten Mikel Urdangarinek eta Esti Ziztiagak, mila esker. Eta ongi etorri guztioi, 2021ko voluntariotza sari ekitaldi honetara. Aurtengoa ere, iazkoa bezala desberdina izango da, halabeharrez normalean jende andana elkartzen gara hemen areto honetan, baina pandemia dela eta familian gaudela egun gutxi batzu baino ez gara elkartu, baina gainontzuak pantailaren bestekaldean zaudete eta ongi etorririk beroena zuei ere. Aurtengo voluntariotza saria Kemen Kirol elkarteak jasoko du, voluntariotzaren alde, voluntariotza oinarri hartuta eta voluntariotzaren konpromiso sendo batekin desgaitasuna duten pertsonen alde egiten duten lan guztiagatik. Decíamos que este año el premio del voluntariado 2021 se le otorgará al Club Deportivo Kemen. Kemen lleva desde 1994 trabajando a favor de las personas con discapacidad. Llevan 27 años acercando el deporte a las personas con discapacidad y trabajan sin cesar para que estas personas tengan la máxima realización personal y sea su integración más fácil en la sociedad a través del deporte. Es grandioso el trabajo que realizan y cómo lo realizan. Kemen elkarteren lan egiteko modua da, esan dugun moduan txalotzekoa eta azpimarratzekoa. Voluntariotza oinarri hartuta egiten duten guztia. Voluntario erakundea da eta bertan lan egiten duten guztiak dira voluntarioak. Eta horixe da gaur, beste gauza askoren artean hemen sarituko dena. Gainera, sari hauek badute zerbait polita, zerbait oso berezia, eta hori da urtero elkarteak eta voluntarioak direla sarituak aukeratzen dituztenak. Estos premios tienen algo muy especial y es que son las propias asociaciones y los propios voluntarios los que otorgan los premios año tras año. Gipuzkoako voluntariotza saria duela 27 urte, Kemenek lanean daramatzan urte guzti horiek orduan sortu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoan 3. sektorea osatzen duten pertsonen eta erakunden lana eta ekarpena aitortzeko helburuarekin. Eta iruditzen bazaizue, errepasatu egingo ditugu azken urteetan sari hau jaso duten elkarte eta pertsonak. Gipuzkoako pentsiodunen elkartea, Nagusi Lan, drogak eragindakoen elkartea, Juan Maria Garitano, Izan Fundazioak gizakia helburu, Dia Gipuzkoa, Odol Emaileak, Kolda Ulestia, Gipuzkoako Elikagaien Bankua, Atzegiko Voluntarioak, Jose Mari Soroa, Txaro Martinez eta Begizare dira, sarituetako batzuk, eta zerrenda horretara gaurtik aurrera Kemen Kirol elkartea batuko da. Eta hau esan da, eta gehiegi luzatu gabe, Maite Peña, gizarte politikako diputatuari, eskatuko diot gerturatzeko, Maite, aurrera. Mila esker. Bueno, egunon denoi eta mila esker etorri izanagatik, ez? Baita ere, mila esker hor pantailaren atzean zaudeten guztioi ere. Halabeharrez, bizi dugun egoeraren ondorioz, gaurkoa ekitaldia mugatua izan behar dela, hala izan behar da, baina hala ere nahi genuen behar den bezala ospatu sari hau eta naiz eta familian egon, bere oihartzunak ere eduki. Voluntariotza saria emateko unea iritsi da, mantenduko dugu hitzordu hau, eta urtero bezala sari honen bidez voluntariotza balioak sustatu nahi dugu. Eta balio horien, eredu paregabea da dudari gabe Kemen. Lurraldean errotuta dagoen elkartea da Kemen eta pertsona askoren laguntza eta babesleku ere bazarete. Gaurko protagonistak zuek zarete, zuen eguna da eta ongi merezita duzuen saria da hau. Zergatik? Bada, zuen lan egiteko modua voluntariotza bultzatzen duzuelako. Voluntarioak zarete Kemenen bihotza. Ezer bueltan espero gabe, besteen bizitza hobetzeko egiten duzuelako lan. Eta hori bihotzez txalogarria da. Ezer baino lehen, beraz, nire eskerrik beroenak eman nahi dizkizuet, Kemen osatzen duzuen guztioi hemen zaudetenoi eta familia osoei bai, ez? Decía que millones de gracias, desde luego, por vuestra solidaridad, por compartirla con todas aquellas personas
que lo necesitan, que os necesitan. Mila esker bihotzez Fernando, Joseba, Alberto, Maider, eta nola ez, zorionak. Ongi merezitako saria duzuelako. Berak esan du ez, 27 urte daramatzazue boluntariotza sustatzen eta kirolaren bidez desgaitasuna duten pertsonaen alde lanean. Gainea, kemen osatzen duzuen guztiok zarete voluntario. Desgaitasunaren bat izan ala ez, hori ez da oztopo zuentzat. Eta horrek erakusten du edozein pertsona izan daitekeela voluntario eta ez dagoela oztoporik besteei laguntzeko. Voluntariotza sari honen helburua da lan sozialagatik eta voluntariotzari bultzada emateagatik nabarmendu diren pertsona eta erakunde sozialen ibilbidea publikoki aitortzea. Horrela, gero eta solidarioagoa den Gipuzkoa bat eraikitzen lagunduz. Izan ere, beti esaten dugun bezala, Gipuzkoako 3. sektorea eta voluntariotza gure lurraldeak dituen indargune garrantzitsuenetako batzuk dira. Eta zalantzarik gabe, funtsezkoa Gipuzkoako eredua eta gizarte politiken eredua garatzen jarraitzeko. Gainera, guretzako sari honek badu oso berezia den ezaugarri bat, esan da. Urtez urte, sariduna nork izango den voluntarioek eta elkarteek beraiek proposatu eta aukeratzen dute. Kemenen hautagaitza, Maria Isabel Kanboi Silesek aurkeztu du. Eta 3. sektoreko elkarteek osatutako epaimaiak erabaki zuen azaroren 16an nori eman saria. Ia aho batez, erabaki zuten Kemen zela aurtengo sariduna. Kemen kirolari lotuta dago, baina askotarikoa da egin duzuen lana. Kirol materiala errazten zuen bazkidei direnei, eta sentsazioan ere izugarrizko lana egiten duzue. Kirol edozoin oztoporen gainetik aukera berdintasuna bermatuz. Desgaitasuna duten pertsona autoestima sendotzen eta autonomia sustatzen. Ez da jasoko duzuen lehen saria. Aurretik ere jaso dituzue zuen lana aitortzen duten sariak. 2016an Diaren balio sozialaren saria. 2017an Donostiako herritarren merezimenduaren domina. Eta aurten, 2021an, Gipuzkoako voluntariotza saria. Ez da kasualitatea, inondik inora ere. Baizik eta zerbait ondo, oso ondo egiten ari zarenaren seinale. Hoy os toca recibir el reconocimiento y el premio del voluntariado 2021. Un premio que busca reconocer públicamente la trayectoria de personas y entidades sociales que se hayan distinguido por su trabajo social y por el impulso del voluntariado, ayudando así a construir una Guipúzcoa cada vez más solidaria. El tercer sector social y el voluntariado son una de las fortalezas más destacables que tiene Guipúzcoa en el ámbito social y son sin duda esenciales para poder desarrollar el modelo que tenemos en Guipúzcoa para gestionar las políticas sociales. Y vosotros, mujeres y hombres y mujeres que conformáis Kemen, encarnáis a la perfección la esencia del voluntariado, la esencia de los valores guipuzcoanos. Y queremos hoy poner en valor y destacar esa figura, ese rol que juega Kemen en la sociedad guipuzcoana y reconocer vuestra larga trayectoria en la ayuda que dais a los demás. No queremos olvidarnos de todas aquellas personas que han contribuido a que podáis haber hecho el trabajo que hacéis y que os acompañan y que os ayudan. Bukatzea noa, voluntariotzara gainontzekoei laguntzera lotuta dago Kemen eta horixe da gaur saritzen duguna. Hori da voluntariotza sari honen helburua. Zorionak bihotzez eta jarrai dezazuela urte luzez gehien behar dutenei laguntzen. Mila esker denagatik.
Mila esker, Maite, mila esker. Eta orain ondo baderitzozue, hitza kemen osatzen duten gizon emakumei emango diegu, euren testigantzak bildu baititugu bideo eder honetan. Se creó a finales de 1994 y se creó porque había una serie de esquiadores que tenían discapacidad, que veían las dificultades que tenían para poder esquiar y para poder practicar el deporte que les gustaba, y vieron las dificultades que existían al final en todos los deportes y las dificultades que tenían las personas con discapacidad para acceder al deporte sobre todo y para practicarlo. Con lo cual, poco a poco, pues se fueron incorporando pues más deportes. Todos somos voluntarios. Lo hacemos porque nos gusta, no porque sea nuestro trabajo. Y yo creo que ese es el secreto de Kemen. Ahora mismo somos 160 socios, pero contamos con una red de unos 250 voluntarios. Primero, antes de voluntariado, soy socio de hace ya muchísimos años y bueno, pues yo entré aquí a Kemen más que nada por discapacidad, me gustó, me ayudaron mucho y a mí me ha servido muy bien para mentalmente el deporte, para la discapacidad que tengo. Mi recorrido aquí empezó hace aproximadamente 11 años, bueno, pues por un regalito de la vida, En tu vida se cruzan personas que hacen una serie de actividades, te comentan de participar, conocer la entidad. Empiezas y ya no te puedes desvincular, tanto por la labor que se hace como por las personas que hay dentro de Kemen. Nuestra idea en un principio era buscar un club o una asociación donde poder ser voluntarios y poder acercar la montaña a las personas con discapacidad. Bueno, hemos conseguido empezar a caminar, que la sección de montaña de Kemen empiece a caminar y buscar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de experiencias de montaña compartidas. Aparte de estar ayudando en todo lo que puedo, me dedico un poco al tema de lo que son buscar cicloturistas, ayudar tanto en cuestión de movilidad con la furgoneta, yendo a un lado a otro, en buscar material, en llevar gente, traer, y luego aquí ya pues un poquito lo que es el tema de limpieza de local. Aquí me conocen como MacGyver. Bueno, pues para mí ha sido un descubrimiento, te cambia la perspectiva. Los ves que somos todos iguales, que no hay distinciones ni nada de nada. Yo voy con ellos donde haga falta y estoy con ellos. El objetivo principal es que las personas se acerquen o aquí a Kemen o se pongan en contacto con nosotros y nos demanden una serie de actividades o de rutas en la montaña que quieren hacer. Y nuestro día a día es un poquito buscar esas rutas por las que pueda pasar la silla Yolet, que podamos juntos y en grupo, como si fuésemos una cuadrilla de amigos, pues compartir montaña y experiencias. En Kemen buscamos la normalización de la discapacidad a través del deporte y eso lo hacemos desde jornadas de sensibilización con niños pequeños hasta personas mayores que nos vienen aquí a, pues eso, o que quieren hacer cualquier tipo de voluntariado o cualquier tipo de actividad. Nosotros asesoramos, enseñamos y acompañamos en lo que es todo tipo de actividades. Aparte del deporte, pues vamos a un poquito de la sensibilización que hacemos, para que los chavales aprendan lo que es o sepan si alguna vez les pasa algo, a sus padres, a ellos mismos, que se puede hacer deporte, que se pueden tirar a la calle a hacer cosas, y a este grupo, Seguros en Kemen, ayuda mucho a esas personas, me ha ayudado muchísimo. Entonces yo estoy muy agradecido a Kemen y luego todos los voluntariados, porque aquí es un grupo, somos una familia y esto entre todos se lleva, no uno, llevamos entre todos. Siempre hay un gracias, una sonrisa en la cara de cada uno de ellos, entonces te sientes muy bien. No es un poco hacer la pelota tirando para casa, pero es la organización que mejor lleva todo el tema en cuestión de voluntariado y de buscar o intentar buscar material
para la gente para poder hacer el deporte que realmente quiere. Porque uno de los hándicaps más grandes que tienen las personas con discapacidad es adquirir, por ejemplo, el material deportivo. Y aquí, como ves, estamos rodeados de material adaptado, que es el que cedemos a todos nuestros socios y a los usuarios. Sí que se les recoge como deportistas discapacitados, pero se les aporta un espacio, un lugar, son escuchados, somos escuchados todos. Cuando voy con la gente que está haciendo la carrera, el ver la satisfacción que tienen ellos a la hora desde que dan el pistoletazo hasta la llegada, el verles las caras, cómo van sonriendo, nunca dicen me voy a parar, sino el ir más adelante, para mí eso es un orgullo. Recibes día a día una lección de vida. La diferencia no es la discapacidad, sino la capacidad para hacer. La labor fundamental es que seamos vistos, ¿vale? Vistos en plan de deporte, sino también el voluntariado, que esto se refiere también al voluntariado, porque si no hay voluntarios tampoco se puede hacer mucho el deporte. La sociedad yo creo que nos ha visto, nos ve en la calle, intentamos movernos, manifestarlo y así. Este premio supone para Kemen un reconocimiento a la labor de estos 27 años que llevamos. Es de toda la ciudadanía de Guipúzcoa que nos ha votado. Nos aporta a todos un subidón, es una gran noticia, es un reconocimiento por todo lo que hacemos. Desde Kemen queremos hacer un llamamiento a todas las personas que quieran ayudar a los demás o hacer algún tipo de labor, que se apunte o que venga a donde nosotros. Para que todos los deportes en todos los deportes puedan participar personas con discapacidad y que todos podamos disfrutar de algo que es importante para todos. Me gustaría que Kemen fuera un club al uso como cualquier club que hay en Guipúzcoa y que por tener una discapacidad no tuviesen que venir a Kemen, sino pudiesen entrar en cualquier club deportivo de Guipúzcoa. Hago un llamamiento a las instituciones, a los periodistas, a todo lo que se dedique a prensa, tanto medio escrito como televisado, pues eso, que tengan un poquito de conciencia y que nos saquen un poquito, aunque sea en una esquinita o si no, en cualquier sitio, en cualquier medio, pues bueno, que reconozcan un poquito pues la labor de voluntariado y de deporte adaptado de Kemen. Ederra benetan eta argigarria bideo horretan ikusi dugu, ezta? Kemen Kirol elkarteak egiten duen lan ederra eta horregaitik zaudete gaur hemen eta horregaitik jasoko duzu aurten voluntariotza saria. Eta gehiegi luzatu gabe, sari banaketa ekitaldiari helduko diogu eta horretarako Markel Olano aldun nagusiari eta Maite Peña gizarte politikako diputatuari eskatuko diet gerturatzeko eta nola ez gaurko protagonista den Kemen Kirol elkarteko presidenteari ere, Fernando Mitxelenari. Merezitako saria eta merezitako aitortza Markel Olano. Karga dauka. Pisua dauka, bai. Eta Fernando, zure momentua da, zerbait esan nahi baduzu. Bai, os lo pasaba, pero pesa demasiado. A ver, tengo aquí el discurso, pero me parece a mí que todo lo que iba a decir se ha dicho ya, así que, como se nos da muy bien improvisar, yo creo que improvisaremos. Bueno, lehenengo eta behin, mila esker guztioi etortzeagatik, gracias a todos por venir. Ya empezamos. Miraré para ese lado porque como mire para este, no acabo. Gracias. No se me ocurre otra cosa porque no voy a poder acabar. ¿Quién nos iba a decir hace 27 años, en casa de Jesús Marilasa, que íbamos a acabar aquí?
tanto que no puedo hablar. Simplemente deciros muchísimas gracias a todos y que siempre estamos aquí. Fernán se emociona mucho porque están mis padres ahí. Entonces, hemos luchado mucho en esta vida, entonces nos cuesta dirigirnos a los demás, pero yo le comprendo a Fernando que no tiene palabras porque quiere decir tanto que no puede. Gracias. Con el permiso de Fer y de todos, me dijo en portavoz un poco para... Eguerdion guztioi, mila esker Gipuzkoako Foru Aldundiari, sari honengatik, Gipuzkoarrak izanik, guretzako ohore handia da horrelako aitortza jasotzea. Me gustaría transmitiros el agradecimiento de todas las personas voluntarias del club y reflejaros de alguna manera las felicitaciones mutuas que ha habido esta semana entre todas las personas. En Kemen, todas las personas somos voluntarias. Tanto las personas sin discapacidad como las personas con discapacidad. Porque todos damos y todos recibimos. Tanto los puntuales como los que, por ejemplo, participan en la Beovia San Sebastián, en la que juntamos a más de 200 voluntarios, como los del día a día, porque todos aportan o aportamos. Hace 27 años no era tan común que una persona con discapacidad participara en actividades deportivas. Hoy en día esto está cambiando y desde Kemen intentamos trabajar en esta dirección. Realizamos diferentes actividades, tanto deportivas como sociales. Somos un club inclusivo, donde trabajamos para intentar conseguir la máxima realización de las personas con discapacidad y su integración en la sociedad mediante las actividades deportivas. En Kemen se pueden practicar deportes generales, el esquí, el ciclismo, el atletismo, el tiro, la montaña, practicar golf y los específicos de la discapacidad, la boccia y el slalom. También trabajamos la concienciación y sensibilización de la sociedad. Realizamos jornadas de sensibilización en diferentes localidades y centros. La más conocida para todos es la Beovia San Sebastián para atletas con discapacidad. Tenemos claro que sería imposible llevar a cabo todas estas actividades sin la ayuda de las instituciones, tanto públicas como privadas, y por ello queremos agradeceros desde aquí el apoyo que nos habéis dado durante estos años. Y para finalizar, aprovechamos y animamos a todas las personas, tengan o no discapacidad, a participar en nuestro proyecto, ya sea colaborando con nosotros o practicando el deporte que mejor se adapte a sus capacidades, ya que el deporte es salud y puede cambiar vida. Gracias de nuevo a la Diputación Foral de Guipúzcoa y enhorabuena a todas las personas voluntarias que durante estos años han formado parte de Kemen. Sari hau zuena da. Zorionak. Eskerrik asko, Fernando, mila esker. Iristen ari gara, amaierara, eta ekitaldia izteko, Markel Olano aldun nagusiari eskatuko dio berriro ere gerturatzeko. Zurea da hitza, Markel. Bai, mila esker. Bueno, egun guztioi. Orain ikusi dugun bezala hemen ez da bakarrik lana, ez da bakarrik norberak bere bizitzan pauso batzuk ematea, ezik hemen dagoena da maitasun asko eta dago emozio asko. Eta nik uste dut hori dela
gaurkoan reflejatzen dana eta nik azpimarratu nahi dudana. Azkenean, lurraldeak eta herriak ez dira eraikitzen eguneroko lanarekin bakarri baizik, arimarekin eta maitasunarekin eraikitzen dira. Nik uste dut hori dela pixkat Gipuzkoa daukan bereizgarririk importantenetako bat. Eta hori reflejatzen da batik bat voluntario lanean. Eta voluntario lan hori, musutruk egiten da lan horretan, asko dago emoziotik eta asko dago maitasunetik. Hori da nire lehenengo ideia. Guk aur egiten dugun ekitaldi hau, pandemiaren erdian, modu berezi batean, baina azkenean, da seguronez urteko ekitaldirik kutxunetetako bat. Rekonozitzen dugulako voluntarioen lana, eta gainera ikusten dugulako Gipuzkoak bere izaera daukala, lurralde bezala, neurri handi batean voluntario lanari lotuta. Eta gu gela Gipuzkoarrak eta berezia garela, ez hobeak eta ez okerragoak, baina berezia garela, hemen daudelako, eta gero ipatuko ditut zenbakiak, milaka eta milaka persona voluntario lana egiten dutenak, eta guretzako badirenak gure urrea, ez gure berezia, gure kontu, elementu kutxunuena. Gu saritzen duguna da pertsona voluntarioen eskuzabaltasuna, pertsona voluntarioen konpromisoa, eta baita ere elkarlana. Nik uste dut Gipuzkoan hori ere badaukagula. Ez bakarrik implikazio personala eta voluntarioa, aizik baita ere antolatzeko daukagun kapazitatea. Eta zenbakiak aipatzeko bat bakarrik emango dut, niretzako oso relevantea, da Gipuzkoan dauzkagula 40.000 voluntario. 40.000. 720.000 biztanleko populazio baten barruan, 6% da voluntarioa. Eta nik konbentzituta nago gure inguruko lurraldeetan marka guztia puskatzen ditugula. Beraz, Gipuzkoa neurri handi batean lurralde voluntarioa da. Eta arlo horretan, voluntario lan horretan, kirolaren inguruan dagoen voluntario sarea bereziki azpimarratzekoa da. Eta gero esaten dugu baita ere, eta hor dagoen klubek dauzkaten frutuak, ekartzen dute baita ere, gure kirolarien maila erizatea da daukaguna. Askotan aipatzen ditugu horrelako kontuak, ekartzen ditugunean, omenaldira, leku berdinera, adibidez, buruz-buruko txapelketa irabazi duen bat, edo eskubaloian bera-bera bezalako klub bat, ekartzen ditugunean, beti aipatzen dugun, dagoela voluntario lan bat klubetan, eta hori, dala pixka bat sortzen duena gero, arrakasta kirol ikuspeditik. Beraz, voluntario lanak urrea balio du. Estamos hablando, por lo tanto, de que hay más de 40.000 voluntarios y voluntarias en el territorio de Guipúzcoa, el 6% de la población, y que, por lo tanto, Guipúzcoa es un territorio voluntario, de un componente porcentual muy importante de voluntarios. Pero seguramente cada voluntario, cada voluntaria, y lo hemos escuchado en las palabras que habéis reflejado, ¿no? También requiere y necesita y merece un reconocimiento público. Y no sé si en el territorio, que somos un poco más de hacer que de trasladar reconocimiento, ¿no? Somos más de trabajo silencioso y no tanto de reflejar nuestras emociones, ¿no? Yo creo que actos como el de hoy, reconocimientos como el de hoy, contribuyen a que ese trabajo voluntario, que en alguna medida es bastante silencioso, sea reconocido públicamente para que cada vez más gente sea voluntaria en el territorio de Guipúzcoa. Y para que lo que vosotros representáis con Kemen pues sufra un incremento importante desde el punto de vista del voluntariado, en la medida en que la gente cada vez tenga más conocimiento de lo que hacéis. Porque en la medida en que se os conoce, cada vez se os quiere más. Yo creo que eso es evidente. Yo voy a acabar estas palabras haciendo un homenaje a Kemen y también al ámbito deportivo. Porque yo creo que hoy también tenemos que reflejar ese elemento, ese componente del deporte, además lo hemos escuchado en las últimas palabras, ¿no? Como instrumento de vida importante. Yo creo que el deporte es mucho más que una actividad de ocio. En la vida pues tiene un peso muy importante que en su momento reflejaba el propio Nelson Mandela, y tengo un párrafo suyo que es precioso y voy a leerlo en sus palabras, ¿no? Mandela decía: el deporte tiene la fuerza para cambiar el mundo, el poder para inspirar, tiene la fuerza para unir a las personas como pocas más pueden. El deporte puede crear esperanza allí donde una vez solo hubo desesperación. Es más poderoso que los gobiernos a la hora de romper las barreras sociales. Se ríe en la cara de todo tipo de discriminación. Yo creo que son unas palabras preciosas de Mandela que, bueno, pues reflejan también lo que es
el deporte para muchas personas y la importancia y el poder que tiene la actividad deportiva. Ni bukatu bakarrik hitzak, zorionak emanez berriro ere, kemen egiten duzuen lanarengatik. Eta opa dizuet, egunero daukazen maitasun hori, emozio hori mantentzea, eta hurrengo urteetan, gero ez da indar gehiago edukitzea, beharrak handia direlako, eta benetan zuez zarabetelako, Gipuzkoako urrea, benetako altxorra. Eskerrik asko egiten duzuen lanamengatik. Mila esker, Martel. Eta mila esker, bertaratu zareten guztioi, eta pantailaren beste aldetik ekitaldia jarraitzen ari zareten guztioi ere. Eta nola ez, mila esker, Kemen Kirol elkarteari egiten duzuen lan guztiagatik. Duela 27 urte, hasi zineten lanean, eta izugarrizko lana egin duzuen, ezgaitasuna duten pertsonen bizitza hobetzeko helburuarekin, eta espero dugu, gaur hemen Gipuzkoako Foru Aldundiak eman dizuen sari honek, aurrera jarraitzeko indarra eta animoa eman izana. Besterik ez, hasta aquí la entrega del Premio del Voluntariado 2021. Mil gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y gracias, como no, a Kemen, gracias por todo lo que hacéis, por ayudar a todas las personas que tienen alguna discapacidad. Sin duda una labor muy valiosa y que hoy os agradece, tanto como la Diputación Foral de Guipúzcoa como la sociedad guipuzcoana. Mila esker eta zorionak. Eta ekitaldia amaitu, hasi bezala egingo dugu, musika doinuekin, Mikel Urdangarin eta Esti Ziztiagarekin, eta musikaren ostean kanpoan taldekako argazkia aterako dugu. Eskerrik asko.